Hace unos instantes, casualmente, estaba escuchando una conferencia de un hermano, ¿verdad?, que dice que casi todos los males sociales en el mundo son por el factor padre. Eso significa, hermanos, que cuando el padre no cumple su función como parece no estar haciéndolo, generalmente la mayoría de padres en nuestra sociedad, entonces las cosas van a ir mal, van a ir cada día en declive, hermanos. Y eso quiere decir, hermanos, que la mayoría de fracasos en la sociedad se dan porque el padre no está cumpliendo con su función. Los hijos, los jóvenes en las calles, hermanos, los jóvenes que no estudian, a las adolescentes que están saliendo embarazadas, y así un sinfín de cosas, hermanos, es producto del descuido del padre en el hogar. Quizás la mayoría de estos delincuentes juveniles, la mayoría de señoritas que salen embarazadas en su adolescencia, hermanos, vienen de hogares donde no está la figura paterna. Entonces nosotros queremos, hermanos, como el Señor nos manda, dar un énfasis y una enseñanza sobre nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad? Y por eso hemos leído, hermanos, este texto, ¿verdad? Hemos leído el libro de Efesios, el capítulo 5. ¿Cuál es la función, hermanos, que como padres el Señor nos ha dado? Que como esposos, como hombres, el Señor nos ha dado. Bueno, hermanos, ustedes ya pudieron ver, ¿verdad?, en lo que leímos, que hay diferentes funciones, roles que el Señor nos ha dado tanto a los esposos como a las esposas. Ya vimos que dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Ahí la enseñanza es que la esposa debe aceptar humilde y voluntariamente el liderazgo de su esposo. Pero obviamente aquí no solo hay enseñanza para la esposa, también, hermanos, hay una enseñanza vital e importante para nosotros como hombres. Dice la palabra aquí, porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Entonces, hermanos, varones, esposos, el Señor nos ha diseñado a nosotros para que seamos líderes espirituales en nuestro hogar, para que seamos líderes espirituales, hermanos, en el hogar que el Señor nos ha dado. Eso es lo que vemos aquí. Dice que el esposo es cabeza, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros ejerzamos la función del liderazgo sobre nuestra esposa y a favor, mejor dicho, a favor de nuestra esposa y a favor de nuestros hijos. El liderazgo que Jesucristo desempeña a favor de su iglesia, hermanos, es el liderazgo que quiere que nosotros también desempeñemos, que lo pongamos a él como modelo sobre cómo dirigir y liderar nuestra familia. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Eso es lo primero que yo quiero pedir, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para meditar en la palabra, que el Señor nos ayude, que el Señor produzca cambio en nosotros, que el Señor nos dé entendimiento como esposos, que el Señor abra nuestros corazones para que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera, porque como ya hemos escuchado, si el Señor no abre nuestro entendimiento, si el Señor no nos bendice, entonces, hermanos, la palabra es infructífera, ¿verdad? La semilla, hermanos, no va a germinar si el Señor primero no prepara nuestro corazón, nuestro terreno, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra dice aquí que el esposo es cabeza de su esposa.
así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que Cristo es cabeza de la iglesia? Lo primero, porque al resolver esa incógnita, digamos, vamos a contestar a la pregunta sobre qué significa que el esposo es cabeza de la esposa. Bueno, hermanos, aquí en el libro de Efesios, eso quiere decir básicamente dos cosas. Cuando la palabra habla aquí sobre que Cristo es cabeza de la esposa, quiere decir básicamente dos cosas. Primero, hermanos, que Cristo es el suplidor, el que nutre a la iglesia, de donde la iglesia recibe la vida. Cristo, hermanos, nos dice la palabra, que es la cabeza, y la cabeza es la que transmite la vida a la iglesia. Si usted mire ahí el capítulo 4, hermanos, y el versículo 15 y 16, él dice, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de parte de él todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Entonces aquí lo que nos dice, hermanos, es que Jesucristo es ese proveedor, ¿verdad? Jesucristo es el que suple, el que nutre de tal forma que la iglesia pueda crecer, ¿verdad? De él recibe la vida, de él recibe la energía. Entonces eso es lo primero que significa que Jesucristo es la cabeza. Pero también tiene otro significado. Y el otro significado, hermanos, tiene que ver con el hecho de que Jesucristo ejerce autoridad sobre su iglesia, que Jesucristo ejerce el liderazgo. Y eso, hermanos, lo encontramos allí en el capítulo 1 del libro de Efesios, siempre aquí mismo, ¿verdad? Capítulo 1 del libro de Efesios, en el versículo 20, dice la palabra, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí, hermanos, está hablando de la autoridad, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo tiene sobre su iglesia. Y lo mismo lo dice este versículo que hemos leído en el capítulo 5 y versículo 24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de la misma manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Entonces, hermanos, ahí el hecho de que Jesucristo es cabeza encierra dos conceptos. Primero, Él es el que nutre a la iglesia, Él es el que suple, el que trae la provisión, pero también es el que ejerce toda autoridad. Entonces, hermanos, esa es nuestra responsabilidad, nos dice la palabra, hacia nuestras esposas, ¿verdad? Ser de bendición, hermanos, a nuestras esposas, ser suplidor para nuestras esposas y para nuestro hogar, ser, hermanos, la persona, ¿verdad?, que esté encargada de velar por los intereses de la familia y obviamente, hermanos, hay en esto una autoridad que el Señor nos ha delegado para el bienestar de nuestras familias. Entonces, si ustedes ven la palabra, hermanos, todo liderazgo es masculino. Es el hombre, es el esposo, el que tiene que ejercer un liderazgo sobre, hermanos, su familia, ¿verdad? Entonces, hermanos, como varones, no debemos olvidar, hermanos, que nosotros estamos a cargo.
que nosotros estamos al mando, ¿verdad? Pero esto acaso tiene que ver con un privilegio, amados hermanos, con algo que nos beneficia. En realidad, todo lo contrario, hermanos. Lo que significa es que nosotros estamos al mando, que nosotros somos los responsables, que nosotros somos el capitán del barco que es nuestra familia, donde Dios nos ha puesto, el que rige los destinos del hogar, ¿verdad? Nosotros como hombres, hermanos, tenemos esa carga en nosotros, regimos los destinos de nuestro hogar. Y el hombre que no cumple su función, hermanos, ha dejado a su familia a la deriva, como un barco sin capitán, como un barco sin timón, queridos hermanos, ¿verdad? ¿Cuánto daño le han hecho tantos hombres a sus familias, hermanos, abandonando sus familias, abandonando a sus esposas, abandonando a sus hijos, ¿verdad? Y dejando que su familia se arregla como puede? Entonces, pero aún, hermanos, nosotros podemos pecar al no tomar las riendas de nuestro hogar, al hacernos los sordos, ¿verdad? Los ciegos, hermanos. No es para nosotros oculto, ¿verdad? Que en muchos hogares el hombre, hermanos, no se preocupa por la familia. El hombre no ejerce su liderazgo y incluso tenemos que ver cómo las esposas son las que tienen, hermanos, que tomar el lugar de sus esposos, porque sus esposos están siendo inútiles, no se están preocupando por su familia. Son las esposas las que tienen que salir a buscar la comida, son las esposas las que tienen que ver cómo llevan a sus hijos a la clínica, al hospital, son las esposas, hermanos, que tienen que ver, solucionar los problemas que hay en el hogar, que tomar las decisiones difíciles, pero el Señor nos llama a nosotros a ejercer nuestra responsabilidad, a ejercer de líderes, hermanos, en nuestra familia, a ocuparnos, obviamente, a proveer de las cosas físicas que nuestras familias necesitan, de tomar las decisiones difíciles. Somos los responsables de proveer un techo en las cabezas para nuestras familias, de proveer comida, de proveer vestido, de proveer salud, hermanos, en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, pero sobre todo, hermanos, la carga más importante que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, queridos hermanos, es representarlo a Él ante nuestra esposa y ante nuestros hijos, ¿verdad? Esa es la función primordial, hermanos. Nuestro liderazgo tiene que ser espiritual. Nuestro liderazgo, hermanos, tenemos que liderar a nuestra familia hacia Dios, ¿verdad? Hacia Dios. Tenemos que guiarles hacia Dios a nuestras familias. Y entonces todo lo que vemos en este pasaje tiene que ver con esto. Entonces, hermanos, varones, no creamos que ser cabeza de nuestro hogar, que ser líderes en nuestro hogar es un privilegio. Al contrario, hermanos, es una tremenda responsabilidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ustedes ven, hermanos, Eva fue la primera que pecó. Lo recuerdan, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, la palabra nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y cuando Adán y Eva pecan, hermanos, ya sabemos que Eva pecó primero, pero cuando Dios confrontó el pecado, hermanos, se dirigió en primer lugar a Adán. Y la pregunta, ¿dónde estás tú?, es dirigida a Adán en primer lugar, ¿verdad? Entonces, porque Dios hace responsable a Adán de cómo ha ido, ¿verdad? El matrimonio, hermanos. Y en primer lugar, Adán ha sido el responsable. Entonces, nosotros también somos responsables
por el bienestar de nuestras familias. Somos responsables. Si nuestra familia fracasa, hermanos, nosotros somos responsables antes que nadie. Yo estoy plenamente convencido, hermanos, que la razón por que cuando fracasa un matrimonio, que cuando una familia va mal, va en picada, generalmente es responsabilidad del esposo. El esposo es el que está fallando. El esposo es el que no está siendo cabeza de su hogar, el que está descuidando la función de liderazgo que Dios le ha dado. La voluntad de Dios es que el hombre lidere, que el hombre vaya adelante, que el hombre se haga responsable, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí la palabra, que el varón, que el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual ya explicamos qué significa, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor quiere que nosotros ejerzamos de un liderazgo espiritual para con nuestra familia, así como el liderazgo de Cristo sobre su iglesia. ¿Y cómo es ese liderazgo, hermanos? Bueno, nos dice en el versículo 25, hermanos, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Lo primero que quiero que miren, hermanos, es que nuestro liderazgo debe ser de amor incondicional. Nuestro amor no tiene que tener condiciones, hermanos. Cristo amó a la iglesia por encima de sus pecados, por encima de sus imperfecciones, por encima de su rebeldía. Cristo nos amó, hermanos, aún en nuestro pecado, aún en nuestra rebeldía. Y entonces, como esposos, hermanos, también nuestra responsabilidad, dice aquí, es de amar a nuestras esposas incondicionalmente. Ya sabemos, hermanos, que nuestras esposas no son perfectas, ¿verdad? Nos encantaría que lo fueran, pero les tengo mala noticia, no son perfectas, son pecadoras al igual que nosotros, ¿verdad? Con diferentes grados de gracia, de la gracia de Dios en sus vidas, en un proceso de santificación. Entonces, no nos gusta quizás ciertos aspectos, ciertas características de nuestras esposas, quizás tiene cierto carácter que es desagradable. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hermanos, amar a nuestras esposas por encima de sus imperfecciones. Entonces, así como Cristo amó a la iglesia, pero también, hermanos, nuestro liderazgo debe ser de sacrificio denodado, ¿verdad? Dice ahí en ese mismo versículo, Jesucristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se entregó por ella, y nosotros sabemos qué significa eso. Fue a la muerte, fue a la cruz, hermanos, para que Jesucristo pudiese rescatar a su iglesia, a su esposa, a su novia, nos dice la palabra. Tuvo que ir a buscarla, hermanos, a rescatarla, a redimirla, y para eso tuvo que morir clavado en la cruz del Calvario. Entonces dice el Señor que así como Cristo amó y se entregó por la iglesia con ese sacrificio denodado, nosotros también tenemos que liderar a nuestras esposas, ponerla a ella por encima de nuestro propio beneficio, ¿verdad? No buscar, hermanos, nuestro beneficio en esta relación, no buscar ser servido nosotros, hermanos, sino buscar servir, ¿verdad? A nuestra esposa, a nuestra familia, hermanos, a sacrificarnos, ¿verdad? Por amor a las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Esta es la característica, hermanos, de un líder, ¿verdad? Alguien que sirve, alguien que no busca lo suyo propio,
pero alguien que busca la bendición y el bien de los demás. Y esta es la característica principal del amor, hermanos. Recuerda lo que dice ahí en el capítulo 13 de Primera de Corintios, dice que el amor no busca lo suyo propio, no está pensando en el beneficio personal. Pues cuando nosotros amamos a nuestras esposas y a nuestros hijos, no vamos a poner, hermanos, nuestros placeres por encima del bienestar familiar, para que nuestra familia, hermanos, vaya bien, para que nuestra esposa sea feliz, para que nuestros hijos sean felices, hermanos, y tengan seguridad. No hay otra forma de hacerlo más que a través del sacrificio de nosotros como padres, como esposos, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, queremos que nuestros hijos sean felices, tenemos que sacrificarnos, ¿verdad? Sacrificar nuestros deseos, sacrificar nuestras pasiones, ¿verdad? Hay hombres que dicen que aman a sus hijos, ¿verdad? Pero el placer los lleva a cometer adulterio, ¿verdad? A tener otras mujeres, y esto, hermanos, obviamente no es sacrificarse y no es actuar por el bien de la familia, es amarse a uno mismo, ¿verdad? Es amar sus placeres por encima de su esposa, por encima de sus hijos, ¿verdad? Por encima, hermanos, de todo es dejarse dominar, ¿verdad? Por los deseos interiores, dañinos, y sacrificarlo todo por estos perversos deseos. Entonces, hermanos, nuestro liderazgo debe ser de amor incondicional, de sacrificio denodado, pero también nuestro liderazgo, hermanos, debe ser santificador, ¿verdad? Dice el versículo 26 que Jesucristo se entregó para santificar a su iglesia, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Nuestro amor, hermano, debe ser santificador. Somos sacerdotes de nuestra casa. Tenemos que luchar, hermanos, para que nuestra esposa y nuestras familias se alejen del pecado, se alejen de la maldad. Tenemos que luchar para mantener nuestro hogar, hermano, santo. De hecho, dice la palabra que nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, ¿verdad? Somos los encargados. El Señor ahí, hermanos, en Primera de Timoteo, cuando le habla a las esposas, ¿verdad? Le habla a la iglesia, dice que no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, ¿verdad? Ni que hable en la congregación, y si quiere, dicen, aprender algo, que pregunte en la casa a su esposo. ¿Por qué dice eso, hermanos? Obviamente lo dice porque él presupone, hermanos, Dios presupone que el esposo es líder espiritual en su casa. Presupone que el esposo sabe la palabra. Presupone que el esposo conoce a Dios, ¿verdad? Presupone que el esposo se ha interesado, hermanos, por las cosas espirituales, y que ha estudiado y que ha investigado y que está, hermanos, capacitado para responder a alguna duda de su esposa o de sus hijos, hermanos. Es triste cuando somos ignorantes, cuando el varón es ignorante completamente de la palabra y que por lo tanto no puede guiar a sus hijos hacia Dios, hacia la verdad de Dios, ¿verdad? O cuando somos descuidados, queridos hermanos. Entonces, hermanos, también dice a los futuros, que los futuros ancianos, o sea, pastores, que las personas, los hombres que deben dirigir la iglesia, son aquellos que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, ¿verdad?
con toda piedad y honestidad. Escuchen esto, hermanos, ¿verdad? Esto obviamente es responsabilidad de todos los hombres, pero los que estén cumpliendo mejor con esta función, dice el apóstol Pablo, son los únicos que deben desempeñar el papel del líder en la iglesia, ¿verdad? Porque si no sabe gobernar su hogar, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, hermanos, nuestra función como padres, como esposos, debe ser, nuestro liderazgo debe ser santificador, ¿verdad? Santificador, hermanos. Purificar nuestro hogar, ¿verdad? Esforzarnos por el bienestar espiritual de nuestro hogar, guiar a nuestra familia, hermanos, hacia Dios, como lo hemos visto. Y, hermanos, también nuestro liderazgo, como ya hemos dicho, debe ser, hermanos, un liderazgo que suple, ¿verdad? Que tiene en cuenta las necesidades de la familia, hermanos, que tiene en cuenta las necesidades del hogar, sean espirituales sobre todo, ¿verdad? Espirituales sobre todo, hermanos, pero también de todo tipo. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia. ¿Verdad? Cristo, hermanos, dice aquí, sustenta y cuida a su iglesia, la protege, ¿verdad? Está pendiente de su bienestar, quieren ayudarle, ¿verdad? El Señor, hermanos, logra santificar su iglesia, el Señor logra hacer crecer su iglesia, el Señor logra proteger su iglesia. Entonces, hombres, hagan lo mismo, nos dice el Señor, ¿verdad? Sustenten a su esposa, cuídenla, protéjanla. Hermanos, esa es una de nuestras funciones como varones, a estar pendientes de nuestra familia, no ser personas descuidadas, hermanos, no estar pensando solo en nuestro trabajo, no estar pensando solo, hermanos, en las cosas de esta vida, pero estar vigilante, ¿verdad? En nuestra familia, pastoreando nuestra familia, hermanos, en todas las cosas. Y como digo, ¿verdad? Esto tiene que ver también con ser responsable de la provisión de nuestro hogar, de la provisión física, de la tranquilidad, hermanos, ¿verdad? De la seguridad. Es maravilloso, hermanos, para un niño criarse en un hogar donde hay seguridad, hermanos, donde ese niño sabe que ahí está su papá y que su papá va a ver cómo va a ser para ir de dónde van a salir los cuadernos para ir a la escuela, que su papá sabe de dónde va a salir la comida para mañana, ¿verdad? Que su papá está ahí y que no se va a ir. Hermanos, ese niño, ¿verdad? Esa familia va a ser, es una familia bendecida, es una familia, hermanos, llena de confianza, de seguridad. Entonces, queridos hermanos, ese es el liderazgo que nosotros tenemos que tener en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, queridos hermanos. No busquemos nuestro propio beneficio, ¿verdad? Ser líder no significa ser jefe, hermano, como la mayoría de personas creen, ¿verdad? Que es ser jefe y que es para dar órdenes, ¿verdad? Y que es para buscar su propio beneficio, como lo hacen, hermanos, los líderes de las naciones, nos dice el Señor Jesucristo. Pero nuestro liderazgo, hermanos, es un liderazgo de servicio, ¿verdad? Es alguien, hermanos, que sirve a los demás, que procura el bien de los demás, de las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Entonces, hermanos queridos, Dios, recuerde, Dios lo ha diseñado a usted para que usted sea un líder espiritual en su hogar, ¿verdad? Para que usted sea cabeza de su hogar, para que usted sea
el que sustenta, ¿verdad? El que da la vida a su hogar, el que suple, pero también el que dirige, ¿verdad? El que gobierna, no lo olvidemos, ¿verdad? Estamos para gobernar nuestro hogar y no debemos descuidar, ¿verdad, hermanos? Esta función. Cuando nosotros descuidamos esta función, hermanos, el hogar va en declive, queridos hermanos. Nunca es lo mismo, ¿verdad? Si nosotros descuidamos esa función. Entonces, nuestro liderazgo, hermanos, debe ser un liderazgo lleno de amor, debe ser un liderazgo que se sacrifica, hermanos, por el bien de los demás, debe ser un liderazgo santo. El esposo tiene que ser líder, tiene que ir adelante, tiene que conocer a Dios y hacerlo conocer a su familia, ¿verdad? Tiene que apartar a su familia del pecado, hermanos, a través de los consejos, ¿verdad? A través del ejemplo, incluso en el caso de los hijos, a través de la disciplina, ¿verdad? Que el Señor nos ha dejado. Y como hermanos esposos, también tenemos que ejercer un liderazgo, hermanos, de ser proveedores, sustentar, cuidar, ¿verdad? Nosotros, hermanos, somos las personas encargadas de vigilar y de hacer de que nuestros matrimonios, de que nuestra familia vaya bien, hermanos. Somos nosotros los responsables, nadie más, queridos hermanos, y si nosotros fallamos, nuestra familia va a fracasar, ¿verdad? Nuestro matrimonio va a fracasar. Entonces yo les animo para que juntos, hermanos, los varones, los hombres, cumplamos nuestro rol dado por Dios. Guiemos, hermanos, a nuestra familia en la fe. Guiémosle. Si nuestra familia fracasa, hermanos, es culpa nuestra, pero no permitamos, hermanos, tomemos las riendas de nuestro hogar, hermanos, como el Señor dice, como dice Pablo, pórtense varonilmente, eso significa pórtense como hombres, ¿verdad? Como hombres, queridos hermanos, y portarse como hombres, hermanos, no es hablar fuerte, ¿verdad? No es tirársela de valiente. Portarse como hombre, hermanos, es cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado en nuestra familia. Portarnos como hombre, hermanos, es hacer lo que Dios quiere que nos hagamos a favor y en bien del hogar. Eso es lo que significa, hermanos, que debemos portarnos como hombres, varonilmente. Entonces les animo, hermanos, para que esa sea nuestra responsabilidad y espero que esta palabra de Dios sea de bendición para con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.